Hoy vamos a continuar a contemplar el libro de Génesis y hoy vamos a empezar en el capítulo 23. Después de la prueba de Abraham y de él estar establecido, entonces empieza un nuevo tema, un nuevo capítulo en la vida de este santo patriarca. Y hoy la catequesis se llama el estado de viudez santificada. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, actualmente Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Así empieza este nuevo capítulo. Y vemos que este capítulo es completamente dedicado a la muerte de Sara y de su entierro. Y por tanto, este capítulo, el Espíritu Santo, que fue el que inspiró el escritor sagrado, desea enseñarnos tres cosas de una manera particular, o sea, tres ejemplos que Abraham nos regala y que es importante tener en cuenta, porque ustedes saben que hoy todo que es valor está perdiendo su sentido. Entonces, el primer ejemplo es que Abraham es un hombre honrado y él quiere comprar y pagar la sepultura de su esposa. Por tanto, la honestidad. La segunda es la obra de misericordia de dar piadosa sepultura a nuestros entes queridos. Y la tercera es legítimo el dolor humano ante el sufrimiento de una separación de un ser querido que para nosotros es una persona muy llegada a nuestro corazón. Y con todo, sin embargo, el santo patriarca no tiene el sentido de consagrar a Dios la soledad de la viudez, pues después del casamiento de su hijo Isaac con Rebeca, Abraham dijo en el capítulo 25, 1 y 2, que Abraham se casó de nuevo con otra mujer y de esta tuvo varios hijos. Según la escritura, tuvo más 6 hijos que tuvieron su descendencia y fueron bendecidos por Dios. Pero hay una gran distinción entre estos hijos de Abraham, de su segunda esposa, y de Isaac, el hijo de la promesa. Por tanto, Abraham hizo de Isaac el heredero de todos sus bienes, pero a los otros hijos que tuvo de otras mujeres, él solamente les regaló bienes enquanto vivía y los apartó de su hijo Isaac y envió estos otros hijos para de la tierra de Canaán. Entonces vemos que Abraham hace una distinción, mismo que todos ellos sean sus hijos. Por tanto, ustedes ven que la cosa que Sara hizo con la esclava Agar y Ismael, ahora es Abraham que hace
lo mismo con los otros hijos que él tuvo, no solamente de su segunda esposa, como también de las otras mujeres que él tuvo. Por tanto, vemos que Abraham era un hombre con varias mujeres, o politeísmo. Por tanto, solamente a lo largo de la historia de la salvación se empezó a tener un sentido espiritual de la viudez. Por tanto, várias vezes o Senhor se refere principalmente à viúva, porque ela está mais sujeita ao desamparo e à injustiça, e em meio de uma sociedade em que o homem, a sociedade era essencialmente patriarcal, e era o homem que tinha tudo em sua mão. Então, a viúva que perdeu seu esposo, o homem que la protegia, estava mais sujeita ao desamparo e à injustiça. E vemos que na lei de Moisés, Deus mesmo toma a defesa da viúva, do huérfano, do estrangeiro, e mais tarde vai também o levita. Portanto, o Senhor, em Êxodo, Deuteronômio, etc., ele ordena mesmo: não harás dano à viúva nem ao huérfano. Se lhes haces dano e eles me pedem auxílio, eu escutarei seu clamor. Então arderá minha ira e eu os matarei a ustedes com a espada, e suas mulheres quedarão viúvas e seus hijos órfãos. Portanto, Deus toma defesa destes mais desprotegidos. E no tempo de Jesus, vemos a mesma injustiça delante destes que estão menos protegidos. Por exemplo, o Senhor, está escrito em Marcos 12, o Senhor dá uma advertência: cuídense de los escribas que devoram os bens de las viudas e fingem hacer longas orações. Estes serão juzgados com mais severidade. Portanto, bem, mesmo no tempo de Jesucristo, havia como um comportamento de abuso espiritual das viúvas. E o Senhor verdadeiramente denuncia este grande pecado. Serão juzgados com mais severidade. Portanto, em todo o Antigo Testamento, só temos um exemplo particular de uma grande estima por la viuda que se quedou neste estado de uma maneira definitiva. Portanto, ela se queda sola e se entrega à oração e ao serviço de Deus. E este caso, como vocês já sabem, é Judith. E dela temos esta descrição. Judith havia permanecido viúva em sua casa durante 3 anos e 4 meses. Sobre a terraza de sua casa se havia hecho levantar uma carpa, levava sayal sobre seu corpo e vestia roupas de luto. Ayunava todos os dias, excepto os sábados, os novilúnios e os dias de fiesta e de regocijo del pueblo de Israel. Era muito hermosa e de aspecto sumamente agradável. Seu esposo Manassés
le había dejado oro y plata, servidores y servidoras, ganados y campos, y ella había quedado como dueña de todo. Nadie podría reprocharla nada. Nadie podía reprocharla nada, porque era muy temerosa de Dios. Y otro ejemplo que nosotros tenemos es el Nuevo Testamento, la viuda, la profetisa Ana, de la época de Jesús recién nacido. Por tanto, ella aparece en el Evangelio solamente en la presentación, y es San Lucas que nos habla de ella. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Por tanto, vemos que Jesús en su vida presta especial atención a una viuda como Elías. Por tanto, el Señor devuelve a la viuda de Naín su hijo único. Y es curioso que en este momento Jesús lloró con esta madre. Y podemos decir que cuando Jesús mira a esta viuda que llora por su hijo único, el Señor como miró anticipadamente su propia madre. Su madre, que entonces será viuda, ella tiene que acompañar a su hijo a su sepultura. Por tanto, y Jesús entrega su madre a San Juan para ampararla en este tiempo que ella tiene que vivir sin Jesús. Y es curioso que ninguna persona piensa y contempla que Nuestra Señora se quedó viuda poco tiempo antes de Jesús dejar Nazaret. Por tanto, en muy poco tiempo, la Virgen Nuestra Señora pierde su esposo, el protector, el padre, el jefe de la Santa Familia. Por tanto, María pierde el hombre que por su trabajo ganaba el pan para su casa, y después su hijo único la deja sola en Nazaret. En la iglesia primitiva, por tanto, los apóstoles que vivieron con el Señor durante 3 años, día y noche, escucharon sus predicaciones, vieron sus milagros. Jesús les explicaba los misterios del reino de Dios, en particular. Por tanto, vemos que los apóstoles, a ejemplo de Jesucristo, también tienen un cuidado muy especial en la iglesia apostólica, del cuidado especial de las viudas. Y por tanto, ellas eran cuidadas todos los días con una atención muy particular. Por tanto, si había viudas solas que no tenían familia, era la comunidad cristiana que tenía el encargo de cuidar de ellas, como exige la verdadera caridad. Y es esto que nos enseña Santiago. La religión
pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Por tanto, en la iglesia, las viudas deben ser irreprensibles. Para regular este estado, São Paulo dá consejos muito precisos, principalmente a Timóteo, em sua primeira carta. Honra e atiende a las viudas que realmente estão necessitadas. Pero se alguma viuda tem hijos ou nietos, estes devem aprender primeiro a cumprir com seus deveres familiares e a ser agradecidos com seus padres, porque isso é o que agrada a Deus. Há viúdas que lo são realmente, porque se han quedado solas e têm puesta sua confiança em Deus, consagrando sus días y sus noches a la súplica y a la oración. Pero la que lleva una vida disipada, aunque viva, está muerta. Incúlcales isto para que sejam irreprochables. Para estar inscrita en el grupo de las viudas, una mujer debe tener por lo menos 60 años y haberse casado una sola vez. Que sus buenas obras den testimonio de ella. Tiene que haber educado a sus hijos, exercitado la hospitalidad, haber lavado los pies a los hermanos, socorrido a los necesitados y practicado el bien en todas sus formas. No inscribas, en cambio, a las viudas muy jóvenes, porque cuando los deseos puramente humanos prevalecen sobre su entrega a Cristo, quieren casarse otra vez y se hacen culpables por faltar a su compromiso. Además, si no tienen nada que hacer, acaban yendo de casa en casa y se dedican a charlar y a curiosear, ocupando-se do que não lhes importa. É necessário que compreendamos o porquê desta atenção. Porque en la iglesia, en las comunidades fundadas por São Paulo, las viudas dentro de la comunidad cristã es la primera orden fundada por São Paulo. Portanto, com estas verdadeiras viudas, portanto, mulheres verdadeiramente que, por amor de Deus, se conservaram solas e consagraram sua soledade ao Senhor. Portanto, porque se han quedado solas e têm puesta sua confiança em Deus, consagrando seus dias e suas noites à la súplica e à la oração. Portanto, isto significa que estas viudas hacían en las manos del apóstol o del obispo, neste caso Timóteo, hacían una consagración a Dios de sus vidas. Por eso San Pablo recomienda a las viudas jóvenes que se casen de nuevo, porque puede acontecer que desean casar de nuevo y rompen con la consagración que ellas hicieron a Dios. Por tanto, en las viudas, en las comunidades paulinas, tenemos la primera expresión de la vida consagrada. Por tanto, la viudez tiene, como por así decir, un carisma muy especial, porque ellas consagram e santificam sua vida e permanecem como em um estado de fidelidade a seu primeiro matrimônio, mesmo se a morte ha levado seu esposo. Portanto, vemos em Timóteo, verdadeiramente as viúvas jovens se casem, que tenham hijos
y atiendan a sus obligaciones domésticas para no dar lugar a la maledicencia de los enemigos. Por tanto, vemos San Pablo considera la viudez como también el estado de virginidad consagrada al Señor como algo mejor. Por ejemplo, primera carta a los Corintios, a los solteros y a las viudas les consejo que permanezcan como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen. Es preferible casarse do que tener malos deseos. Portanto, en efecto, la viudez es un ideal espiritual que abre la persona a la acción de Dios y la libera para su servicio. Portanto, vemos la persona que después de su vida casada, que cumplió con todas las obras buenas, dio ejemplos, fue caridosa, es una persona que verdaderamente edificó la comunidad. Entonces vemos que después, pasada este gran dolor de la muerte de aquel esposo que fue el primero en su corazón después de Dios, portanto, ella se conserva esta fidelidad interior a su esposo, a la vida consagrada como esposa y madre. Ella también quiere consagrar el tiempo de soledad a Dios y se queda libre para servirlo. Entonces San Pablo habla, la mujer soltera, o en otras traducciones, la mujer sola, que es la viuda, y lo mismo que la Virgen se preocupa con las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo, en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Por tanto, podemos decir que este ideal de viudez consagrada se resume en 3 puntos: oración, castidad y caridad. Por tanto, a la luz del Espíritu Santo, por tanto, mire, nosotros estamos viviendo en el tiempo de la iglesia, que es el tiempo del Espíritu Santo, y ustedes estén muy conscientes que no hay nada que se pase en la iglesia que no sea por acción del Espíritu Santo. Ni tampoco ningún sacerdote puede, por ejemplo, dar una bendición o bendecir un rosario sin la acción del Espíritu Santo. Tudo. Por tanto, vemos que la espiritualidad de la viudez en el seno del Estado laical solo se puede comprender a la luz del Espíritu Santo, porque los esposos, solo en la fuerza de un amor más fuerte que la muerte, pueden seguir viviendo y cumpliendo su misión en este mundo, en el seno de su familia. Por tanto, el estado matrimonial, como ella dice há bastante tiempo atrás, que la pareja, ellos son el trueno del Padre. Por tanto, el amor de esposo y de esposa, por tanto, están abiertos a la vida y Dios los abençoa en los hijos. Por tanto, la pareja toca directamente en el corazón creador de Dios Padre. Para cada cuerpo concebido, Dios se obliga a crear una alma
para aquel nuevo ser humano. Portanto, la pareja colabora directamente con Dios Padre, que dio la bendición en el principio, creced y multiplicaos. Y cuando la muerte golpea el padre o la madre de familia y lo aleja de su lugar, vemos que en el corazón de aquel que se queda hay una cruz muy pesada en el corazón del esposo o esposa que se queda. Es una dolor que verdaderamente no se puede borrar, y verdaderamente el ser que parte es aquella persona que tenía el mejor lugar en su corazón después de Dios, ¿verdad? Después de Dios. El esposo en el corazón de su esposa es aquel que tiene que tener el primer lugar después de Dios. Y también lo mismo, en el corazón del hombre, su mujer tiene que tener el primer lugar. El esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó su iglesia. ¿Y como Cristo amó su iglesia? Dando la vida por ella. Por tanto, vemos cuando la muerte arranca junto de su esposa, el esposo, podemos ver que hay un dolor muy, muy fuerte, y podemos decir que quase es una dolor sobre-humana. Portanto, se queda un vacío tremendo. Y solamente el Espíritu Santo puede llenar este espacio vacío. Y nosotros sabemos esto a la luz de la vida de la Virgen. Por tanto, cuando murió San José, fue el Espíritu Santo que tomó el lugar de San José para llenar este espacio que se quedó vacío de la presencia de su esposo. Y Nuestra Señora amaba a San José de todo su corazón. Y vimos que el Espíritu Santo Consolador es que condució ahora a la Virgen en todos los pasos de su vida, para vivir y consagrar a Dios este nuevo estado de vida. Y de la misma manera que el Espíritu Santo tomó cuenta de Nuestra Señora, también el Espíritu Santo cuida de una manera muy particular de todas las viudas cristianas, porque ve en ellas un trazo del corazón doloroso de Nuestra Señora. Por tanto, solamente de mujeres frágiles que el Espíritu Santo transforma en mujeres fuertes, que mesmo con esta perda, ellas continúan a cumplir, y muchas de ellas empiezan a hacer una misión que queda toda su familia como admirada. Por tanto, vemos la viuda que se deja ahora guiar por el Espíritu Santo, ella tiene que vivir en este misterio de la comprensibilidad divina que envuelve el misterio de la muerte. Y por veces, viudas que se quedan solas muy jóvenes. Muy jóvenes. Si el matrimonio simboliza el amor redentor de Cristo que se entregó totalmente por su iglesia, podemos decir que la viuda representa la iglesia militante que camina en este mundo, privada de la visión de su esposo celestial, y que
la iglesia en este mundo, mismo que no vea a su esposo, ella permanece unida y camina para él en la fe, en la esperanza. Y viviendo este amor, ella se fortalece contra todas las pruebas y espera con paz y fortaleza hasta la unión perpetua y definitiva en el cielo. Por tanto, nosotros en la tierra acreditamos que Jesús está, Él está presente, pero no lo vimos solamente por la fe. También la viuda que perdió a su esposo, ella vive unida a Él, está en la eternidad, no lo ve, pero podemos decir que el esposo en la eternidad, como que llama permanentemente su esposa en la tierra a imitarlo en el amor perfecto que tiene en el cielo. Por tanto, vemos aquel que partió para la eternidad, liberto de todas las ataduras de la carne, él entra en la intimidad perfecta con Dios. Y por tanto, él ahora está liberto de toda la debilidad y imperfección. Por tanto, vemos que aquel que está en la eternidad, mismo que pase por el purgatorio, está en la visión beatífica. Él ya está en la pose y la perfecta unión con Dios. Aquella que se queda en este mundo, ella es también llamada a trabajar para que su unión con Dios sea cada vez más. Entonces vemos que Dios, Espíritu Santo, purifica esta mujer sola de todas as ataduras de nuestra naturaleza. Portanto, le invita a una vida de castidad perfecta y también la invita a un camino de santificación por medio de la oración y de la caridad, en particular para con aquellos que ahora miran la madre como centro. Y la viuda, como está unida en su corazón a su esposa en la eternidad, yo posso garantir a ustedes que los hijos que estão privados, por ejemplo, la presencia del padre, cada vez que miram su madre, a través de los ojos de su madre, su padre los mira. Por tanto, en los ojos de la madre, los hijos pueden encontrar el amor del padre que ya está en la eternidad. Por tanto, la intercesión del Padre en el cielo deja pasar las gracias para sus hijos a través del corazón de su esposa, que verdaderamente se esfuerza por asemejar-se cada vez más a Él en su perfección de amar y servir y de entregarse al Señor. Por tanto, esta atracción de aquel que está en la eternidad para aquel que está en el tiempo, esta invitación también a llevar una vida de ascensión cada vez más hasta Dios. Por tanto, vemos solamente se puede vivir y comprender a la luz del Espíritu Santo. Y también la comunión de los hijos a su padre que murió y la presencia del padre se hace sentir a través de la madre. Es por eso que Dios, muy raro, lleva los padres al mismo tiempo. Para los esposos estaría mejor que ninguno se quedase, pero para los hijos no.
Cuando un padre se muere, Dios deja a la madre como una persona que es nuestra raíz, que es nuestra, es ella ahora el punto de unión entre los hijos y los nietos. La madre continúa a ser como el tronco del árbol de la familia. Por ella todos se quedan unidos. Y por tanto es el Espíritu Santo que le ayuda verdaderamente a continuar su misión en la tierra. De nuevo, digo, a través de su oración, de la castidad y de los servicios de la caridad. Por tanto, nosotros podemos preguntar qué ideal superior puede señalar el Espíritu Santo a quien pasan solos la última etapa de su vida. Y San Pablo responde en la primera carta a los Corintios, por tanto, que las personas que se quedan solas se preocupan, concentran su corazón en Dios. Por tanto, vemos que la persona que se consagra a Dios, por ejemplo, la Orden de las Vírgenes, ellas estão completamente ao serviço do Senhor. E, portanto, é o Senhor que cuida de elas através da igreja. E vemos que também São Pablo disse que este ideal de se consagrar totalmente a Deus los libra de los cuidados del mundo, las preocupaciones del mundo. Solamente para hacer una comparación, por ejemplo, una persona que constituyó familia, que fundó una familia, ellos, su lucha por construir la familia, se queda toda ella en el mundo visible. Por tanto, son los sacrificios del trabajo, la educación de los hijos, de llegar a casa, hacer sus obrigaciones dentro del posible. Por tanto, todo esto vemos que tem que haber mucha colaboración entre esposo y esposa para que puedan dar todo el apoyo a los hijos. Por tanto, la lucha está en este mundo material. El sacerdote tiene una parte visible en este mundo y una parte invisible. Por tanto, su ministerio, hay cosas que verdaderamente hacemos, como la celebración de los sacramentos, la dirección espiritual, la caridad, etc. Pero, por ejemplo, los frutos, las gracias, no las vemos y muchas veces Dios esconde a los ojos del sacerdote los frutos de su trabajo. Por tanto, de una manera, el sacerdote tiene pruebas en el mundo material y también el mundo espiritual. ¿Cuántas veces el sacerdote, principalmente en momentos más duros, tiene la tentación del desánimo, de perder la coraje, de ¿por qué trabajar tanto? El pueblo no escucha, el pueblo no responde, el pueblo no... Por tanto, vemos que el combate es entre dos campos. Y la persona que se queda consagrada a Dios, la Virgen o la viuda, en parte, su combate es mucho en el campo espiritual. Por ejemplo, que Dios hace con mis sacrificios, que Dios hace con mis buenas obras, que muchas veces hago y no veo ningún resultado. Y es curioso que las viudas son personas que se quedan en un estado laical, por tanto, no pasan por la vida consagrada, se hacen
votos as mais particulares, portanto, em las manos de um sacerdote, hace su consagración, que é muito distinta da consagração a São José, a Nuestra Senhora, etc. É uma consagração em castidade, obediência e pobreza, pero adaptados ao estado laico. E é curioso, São Pablo tem um documento que habla la vocación y la misión de los laicos en la iglesia en el mundo. Y en número 56, San Pablo habla a los fieles laicos, se les da la posibilidad de profesar los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia mediante votos o promesas, conservando plenamente su condición laical. Como observan los padres sinodales, el Espíritu Santo inspira también otras formas de entrega a las que se confían las personas que permanecen enteramente en la vida laical. Y es curioso, en la iglesia primitiva, la institución de las viudas fueron las primeras. Y es curioso que San Pablo confía a las viudas um ministério, e é por isso que elas eram também chamadas diaconisas. Diaconisas não é que são diáconos, diaconisas é aquelas mulheres que têm um ministério dentro da igreja. Que ministério era esta? Eram aquelas que cuidavam principalmente de acolher os peregrinos que llegaban a la comunidad. Y el ministerio de las viudas era llamado lavar los pies a los santos. Por tanto, la viuda era una persona que era una imagen perfecta de Jesucristo en la última cena. Por tanto, este servicio y esta humildad, porque, por ejemplo, un peregrino que llega, la cosa que se hace para él es luego ter agua para lavar los pies. Muitas vezes estão heridos por la caminada, muitas vezes estão, portanto, precisando de cuidados, e lavar os pés a los santos era este ministério de receber bem aquele que llega fuera. Y también las viudas tenían mucho el cuidado de los pobres y de los enfermos. Y por tanto, el Papa Pío XII, en la mensaje que él da a las viudas en 16 de septiembre de 1957, él habla muy bien de este papel de las viudas en la iglesia primitiva, principalmente en las comunidades de San Pablo. Y por tanto, en las horas de mayor dificultad, porque es muy compreensível que elas, quando estão solas, se não estão llenas de Deus, muito facilmente podem ter a tentação de perder a coragem, el ánimo. Entonces, en estos tiempos, la viuda o viudo, el mismo, tiene que mirar para Nuestra Señora, que, por tanto, no solamente perdió el hijo en el Viernes Santo, pero también perdió su hijo de una manera sensible, visible, en el día de la Ascensión. Por tanto, de nuevo, imaginen, después de 33 años de vivir completamente para su hijo, que fue concebido por el Espíritu Santo, todo en ella estaba centralizado en su hijo, ahora él se va. Y María se queda en la iglesia primitiva
sola. É claro que São João cuidava dela, pero como nós outros podemos imaginar que São João poderia substituir o lugar de Jesus. Portanto, vemos en la iglesia primitiva, María se ocupó completamente a la oración, a la vida interior, a entrega oculta, y por las sus oraciones ella traía de Dios todas las bendiciones y la fecundidad del trabajo apostólico. E segundo alguns místicos dizem que Nuestra Senhora era tão humilde, tão pequena, que mesmo ela estando em meio da comunidade de Jerusalém, passava despercebida aos olhos de todos. Portanto, quando uma viúva se sente que suas forças vão declinando, e aqui tem a grande tentação de la mentalidad del mundo, que la persona vale solamente por aquilo que trabaja. Y cuando la viuda ve que faltan las fuerzas y verdaderamente que ella ve que no puede más, y por tanto vemos que es muy importante que la comunidad que verdaderamente debe sostener estas mujeres muy valorosas, muy valientes, deve sempre, principalmente os sacerdotes, devem dar a las viudas aquele sentido que o valor de la vida não está solamente no trabalho, que coisas ela pode fazer. La oración por su familia y por la iglesia, por su comunidad, por su parroquia, también es un trabajo muy importante y indispensable para que la comunidad pueda vivir y continuar. Y ve que la viuda con su sufrimiento, con su soledad consagrada y con sus oraciones, a los ojos del mundo, puede ser como aquella viuda que dio solamente dos pequeñas monedas. A los ojos del mundo, ella no dio nada, pero a los ojos de Dios, ella dio más que los demás. Portanto, es muy importante que mesmo que una persona sola, que ya no puede hacer grande cosa, su valor sagrado de la vida, su dignidad permanece sempre íntegro. E, portanto, sus servicios, mesmo os mais pequenos, que partem de um coração cada vez mais unidos de Deus, um coração cada vez mais engrandecido por la prueba, su amor cada vez mais puro, tem grande valor a los ojos de Dios, y aquella viuda se convierte en una fuente de bendiciones, no solamente para su familia, como para su parroquia y para la iglesia y el mundo entero. Ustedes podem estar seguros. Quantas vezes eu posso dar testemunho em las famílias portuguesas, muitas vezes os nietos, mesmo que não vão mais à igreja, não sigam, não praticam mais, pero em los momentos de prueba vão, abuela, reza por mim. E verdadeiramente ela continua a ter uma missão muito importante. Ela, mesmo que não pueda trabalhar fisicamente, sua missão espiritual é muito preciosa. E a família solamente vai compreender seu valor quando dia ela também parte deste mundo. Como ela hace falta. Também posso dar testemunho de uma família portuguesa que a madre se quedou viuda
muitos anos, e ao longo dos anos, esta senhora se foi transformando cada vez mais, se purificando. Também suas próprias faltas se foram purificando. E no final de sua vida, ela se consagrava muito à oração e à leitura espiritual. Muito. E ela mirou que seus filhos, ela tinha um número grande de filhos, muito poucos praticavam, muito poucos. E os netos também, menos todavía. Pero, depois de sua morte, vários hijos tomaram o exemplo de sua madre, têm em suas casas canto de oração, como sua madre tinha, e eles mesmos copiaram os livros de oração de sua madre, e agora são os filhos que estão imitando sua madre em suas próprias famílias. Portanto, nós outros nunca podemos imaginar que tudo o que sembramos se vai perder. Não. Vocês podem estar seguros que toda a semente que lançamos, ela, a seu tempo, pode ocorrer que nós outros não vimos. Não importa. Não é necessário mirar os frutos. O mais necessário é sembrar. E não importa, cada etapa de nossa vida, sembramos de uma maneira distinta. Pero nenhuma semente se perde. Podem estar seguros. E este estado de viudez, que era a última preparação para a eternidade, pode ser uma escola muito grande, não solamente para a pessoa, como para todos que estão a seu redor. Amém.